Jóvenes, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos sintonizan o nos ven a través de este medio. Su servidor y la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa les da la cordial bienvenida a esta tercera sesión de la clase de Derecho Municipal y Bando de Policía, que nos toca analizar en un tercer bloque los temas de los servicios públicos municipales, la hacienda pública municipal, las funciones municipales y la justicia municipal. Todos estos jóvenes, no sé si recordarán, la clase pasada estuvimos haciendo un análisis de las diferentes reformas que se ha establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde le dan un marco jurídico, le dan poderes legales a los ayuntamientos en todo México. Entonces, jóvenes, para estar en la misma sintonía, si recordarán que les mencionaba que, en la- en la- que en la- que en el artículo 115 daban especificaban los quehaceres de los funcionarios, los quehaceres de los que administran la justicia, perdón, los que administran el ayuntamiento, jóvenes. ¿Por qué? Porque es el marco constitucional que los da o que les da un margen de trabajo, les da hasta ciertas limitaciones, tanto territoriales, tanto funciones, tanto jerárquicamente hablando, hasta donde pueden llegar a tener el poder. En este sentido, jóvenes, vamos en un primer término conocer o reconocer el concepto de los servidores públicos. Eh, los servicios públicos jóvenes, pues creo que se dan una idea de qué se trata, en qué consiste. Es prácticamente es todo el conjunto que se hace, que da el ayuntamiento, llámese aseo y limpia, llámese mercados. Eso es un conjunto de servicios que da ante la sociedad. Por eso muchos dicen, uno de los autores dicen son aquellas que el ayuntamiento tiene la obligación de prestar para satisfacer la necesidad básica de los ciudadanos. Es la obligación del ayuntamiento darle esa atención a sus gobernados. Entonces, para prestar ese servicio, pues se tiene que recaudar fondos, que más adelante vamos a ver sobre también cómo se obtienen los recursos para sostener un ayuntamiento. Por eso entonces decíamos que los servicios básicos que puede generar el ayuntamiento, pues ya sabemos cuáles son dentro de ellos, que lo más vital que se menciona, pues es el agua, el drenaje, el agua potable, el alumbrado público, la limpieza. De entre ellos está la policía, jóvenes. En el artículo 115 constitucional, en su fracción tercera, ahí le da una serie de responsabilidades al ayuntamiento, donde le dan por escrito, constitucionalmente, le dan las facultades y las obligaciones que tiene con sus gobernados. Dentro de ellos, jóvenes, está los servicios básicos que puede dar el ayuntamiento. Uno de los servicios que se menciona dentro de la fracción tercera del 115 constitucional nos habla del agua potable. Nos habla también del drenaje, del alcantarillado, entre otros, jóvenes. Pero si nos ponemos a analizar todo el quehacer legislativo, todo el quehacer de los ciudadanos, pues, ¿quiénes dan ese poder? Los, en la Cámara de Diputados son los que dan esa facultad, y también en los congresos locales se dan también las condiciones. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene su margen territorial, como vemos la clase pasada. Cada institución, cada ayuntamiento como institución tiene limitaciones, tiene jurisdicciones y tiene división territorial. Entonces, dentro de su población, de su territorio y su gobierno, que es el máximo órgano de la organización gubernamental que tiene, que es la máxima autoridad que gobierna, que tiene contacto directamente con la gente. Por eso a través de los estados bajan más leyes para que le dan más facultad a los estados. En la constitucional le da de manera general, y entonces también las mismas constituciones locales le dan más facultades. Entonces, para entender más qué es realmente el servidor público, cómo se tiene que hacer, qué se tiene que hacer, qué son los servicios públicos, pues el maestro Gambino Flora nos dice que un servicio público es una actividad destinada a satisfacer una necesidad colectiva de carácter material, económico o cultural mediante prestaciones concretas, individualizadas, sujetas a un régimen jurídico que les impongan adecuada regulación e uniformidad. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes? Como les mencionaba,
que el ayuntamiento está obligado a darle servicio una vez que se constituye como ayuntamiento, como gobierno institucional, que tiene contacto directo con la gente como base principal de una organización estructural políticamente hablando. Entonces, pues les da un cero que hacer. ¿Para qué? Porque nosotros como gobernados, pues todos tenemos de todos pagamos impuesto y aparte de eso y viene otros ingresos. Entonces, es ahí donde se hace esa suma para para satisfacer esta necesidad de lo que carecemos o de lo que sufrimos, lo que merecemos los ciudadanos. Por eso es muy importante tener estos conceptos jóvenes. Andrés Serrano Rojas también dice que servicio público es una actividad técnica directa o indirecta de la administración pública activa o autorizada a los particulares que han sido creada y controlada para asegurar, satisfacer una necesidad colectiva de interés general sujeto a un régimen especial de derecho público. Casi tiene similitudes jóvenes. ¿Por qué? Porque es una prestación de servicio que da el ayuntamiento a través de los ciudadanos. Aquí en este autor, Andrés Serrano Rojo toca otros puntos medulares, como dice que puede ser directa o indirecta. ¿Cómo surge eso, jóvenes? Porque si analizamos la mayoría de las instituciones públicas o la mayoría de los ayuntamientos, con los tipos de servicio que tienen no da abasto. Entonces, tiende a contratar servicios ajenos, los externos, perdón, servicios externos para dar un servicio. Por ejemplo, han sonado casos de que los, los de la recolección de basura, que no dan abasto con los camiones que hacen una concesión para a ver quién sale beneficiado para hacer para ser beneficiado, ser contratado para dar los servicios públicos. Entre ellos es de la recolección de basura, contratan camiones, hacen este esquema de, este, de concesiones, entonces le da el ayuntamiento. El ayuntamiento no, a veces los servicios que prestan no son directamente, es a través de terceros, es a través de empresas, es a través de convenios, es a través de concretos, de contratos, donde les da facultad para que a través a nombre del ayuntamiento empiece a trabajar dando servicios a la ciudadanía jóvenes. Por eso en otro lado podemos ver que hay empresas particulares trabajándole a las instituciones, ya llámese ayuntamiento, estado, federación. ¿Por qué? Porque a veces no les alcanza el- el- lo fundamental, el material o personal que tiene para su disposición para dar todos los servicios que requiere la sociedad. Entonces, ellos son uno de los tantos conceptos jóvenes y ¿por qué? Porque son apoyos que se les dan económicamente cuando hablan de contrato, hablan de convenios. Entonces, es ahí donde empieza la variedad de funciones que tiene, que tiene la institución jóvenes. ¿Por qué? Porque si hacen contrataciones directas o indirectas, pues no es porque no pueda el ayuntamiento, simplemente considero yo que realmente a veces nos falta capital humano para poder abarcar todos los servicios que merecen. Entonces, dentro de los más primordiales que toca el artículo 115 constitucional, es el agua potable, el drenaje, la alcantarillado, el tratamiento y disposición de aguas residuales, que son los puntos medulares que afectan mucho a veces el medio ambiente, jóvenes. Dentro de ellos está el alumbrado público, está la limpia, la reelección y traslado de disposiciones finales de residuos jóvenes, muy importante el mercado, centro de abastos, panteones, rastros, calles, parques y jardines y su equipamiento en general. Y sin dejar a un lado, jóvenes, lo más primordial que requiere la sociedad culiacanense, jóvenes. Eso es la seguridad pública. También el ayuntamiento está obligado a dar un servicio de seguridad pública a través de esas funciones que nos marca, a través de que también son regidos en otras leyes. Por ejemplo, la Sistema Nacional de Seguridad Pública o la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública también contempla dentro del ayuntamiento las facultades del ayuntamiento qué función tiene que hacer también con la seguridad, cómo tiene que darle seguridad a sus ciudadanos y también dentro de las disposiciones, dentro de sus obligaciones, de sus atribuciones, está la seguridad pública implementado directamente en el artículo 115 constitucional, como lo decíamos. Entonces, jóvenes,
el hablar de los servicios públicos, pues es una institución muy, muy compleja, jóvenes. ¿Por qué? Porque no es nada más dar el servicio, sino que implica recursos, ocupa esfuerzos. ¿Para qué? Para que den abasto en su totalidad y haya un estado de bienestar en cuanto a, llámese alcantarillado, alumbrado público, seguridad pública, para parques y jardines, en cualquiera de esos ámbitos, jóvenes. ¿Por qué? Porque es uno este, de los, de los quehaceres, el reto de los servicios públicos municipales. Y también eso dentro de los servicios públicos, no nada más es dar el servicio, también nosotros como ciudadanos, también nos toca formar parte de cómo se obtienen los recursos, que más adelante lo vamos a analizar, lo vamos a ver por qué. Porque también nosotros como ciudadanos, como buenos ciudadanos, estamos aportando un impuesto predial. ¿Para qué? Para que se vayan sacando, se vayan recolectando dinero para darle más servicio a la gente. Entonces, por ejemplo, por eso cuando hablaba hace un momento que la actividad del servicio público ocupa de tecnicismo, ocupa muchas actividades, por eso ocupan más recursos humanos para poder trascender eso. Por eso, con el único objetivo, jóvenes, de satisfacer las necesidades e intereses generales que regula el derecho público, porque es un derecho público que nosotros merecemos. Entonces, es ahí donde empiezan las obligaciones y los derechos. Acuérdense que les mencionaba la clase pasada que el ayuntamiento o los municipios tienen su personalidad jurídica. También es jóvenes, también cuando les hablaba de concesiones, pues prácticamente es eso, que cómo se tiene que hacer. Si el ayuntamiento no da abasto, tiene que acudir a otras prestaciones de servicio, a otras formas de cómo dar ese servicio, jóvenes. ¿Por qué? Porque se tiene que dar, porque es una obligación que tienen jóvenes de prestar estos servicios. Y no, y uno de los medulares, pues que se toca, que se menciona, jóvenes, que está por escrito en la Constitución, son los 5 puntos medulares que se toca, que se tiene que dar prioridad ante una sociedad, que es el agua potable y el alcantarillado, aseo y limpio, alumbrado público, mercados y rastros, centros de abasto, panteones, calles y parques y jardines, seguridad pública y tránsito, y una parte de la educación, jóvenes, forma parte de este trabajo. Pues entonces los servicios públicos, pues, ¿cómo se tiene que hacer? Para eso, para el funcionamiento de eso, pues, se tiene que consensar, tiene que haber consenso. ¿Por qué? Porque a través de los regidores, a través de los ayuntamientos, se toman las decisiones que se tiene que enfrentar, que se tiene que hacer a través de los ayuntamientos, jóvenes. Por eso más adelante veremos cuáles son las funciones municipales del ayuntamiento, en qué consiste. Vamos a ver también la hacienda municipal, cómo se tiene que funcionar, jóvenes. Entonces, lo que les mencionaba, entonces, los servicios públicos municipales también se clasifican, jóvenes. Hay en esenciales secundarios. ¿Por qué? Porque hay servicios de primera necesidad. Entonces, cuando se habla de los esenciales, pues estamos hablando de lo más vital que puede haber, que es el agua, la luz, el drenaje, el alcantarillado. Son esos 3 puntos medulares que tiene que atender el ayuntamiento. Por eso se le dice servicios públicos esenciales. Y los secundarios, pues son tan dentro del ámbito, son como son los teléfonos, los teléfonos, las vías terrestres, la pavimentación, y otras quehaceres, el mismo parques y jardines, las carreteras, que van dándole más prioridad a un cierto sector donde haya más población y van desarrollando. Para eso, dentro de las funcionalidades que más adelante vamos a ver sobre la estructura y la funcionalidad que tiene el ayuntamiento, pues también tiene un plan de desarrollo. Entonces, que dentro del plan de desarrollo van ampliando, van direccionando, mejorando la imagen del municipio. Entonces, es donde entran ya
la trazabilidad de las vías o de las calles. Entonces, son obligatorios y facultativos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, de cierta forma, nos obliga a pagar impuestos, jóvenes. ¿Por qué? Porque a través de eso sale la mejoría de los servicios públicos, sale la mejoría para la aplicación de las políticas públicas. Y por eso tocan en primer ámbito, que son los más facultativos, son esos jóvenes. Entonces, los servicios públicos municipales es todo recurso humano, económico que hay para darle lo que la sociedad requiere, lo que la gente desea tener dentro de su colonia. Un punto muy medular que decíamos, que era que era la, este, el agua potable, que es la fundamental. Bajo esa tesitura, jóvenes, pues los servicios públicos municipales, más o menos damos una idea general, cómo se hace, cómo se obtiene, con qué se hace y con qué cuenta. Todo, todo lo que involucra a la funcionalidad del ayuntamiento es un servicio público. También las personas que trabajan dentro de los ayuntamientos, los que reciben oficio, los que reciben las quejas, también es un servicio público, jóvenes. En ese concepto, jóvenes, pues pasamos a la segunda tema que les mencionaba al principio, que es la hacienda pública. La hacienda pública, jóvenes, ¿qué es la hacienda pública y por qué, con qué finalidad se creó, qué función tiene dentro del ayuntamiento? Pues la hacienda pública, jóvenes, la hacienda municipal, jóvenes, es un conjunto de recursos y bienes patrimoniales con que cuenta el ayuntamiento, así como la distribución y aplicación de dichos recursos mediante el gasto público para alcanzar sus objetivos y gobierno a la comunidad. ¿Qué nos quiere decir con esto, jóvenes? Que la hacienda municipal es el aparato principal de la administración pública municipal. ¿Por qué? Porque a través de esos jóvenes es donde están concentrados todos los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento, y aparte es donde se administra el dinero, es donde llega el presupuesto. Por eso la hacienda pública, jóvenes, está formado por los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento. Es todas las instituciones que forman parte del ayuntamiento, se les llama, se les llama hacienda pública. Pero nada, ¿por qué? Porque son adquisiciones que va dejando el ayuntamiento. Los productos, bienes muebles o inmuebles de aprovechamiento, pues igual, que viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es de aprovechamiento, porque a veces se rentan los, 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 los servicios públicos. Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria es una de las formas de cómo empezar a recaudar dinero, jóvenes. Por eso los derechos de los servidores públicos, pues prácticamente viene de eso, de las explotaciones naturales, jóvenes, porque cuando una persona requiere de permisos, requiere de un permiso de construcción o de permiso de venta de alcohol, el ayuntamiento la que tiene personalidad jurídica para otorgarlo, pero a través tiene que tener primero la licencia de alcoholes. ¿Para qué? Para que le asignen un permiso, un lugar un específico para poder hacer. Es como así, jóvenes, se va juntando la economía den- dentro del municipio, y la funcionalidad, donde se le demarca la responsabilidad del ayuntamiento sobre la creación o la obligación de tener la hacienda dentro de su institución, pues está en la fracción cuarta del 115 constitucional, y pues es ahí donde se establecen las facultades del municipio de recaudación de ingresos, ya sea, llámese impuestos, derechos y contribuciones. Ahí la suma de toda esa voluntad de los ciudadanos de quienes se rentan, quienes pagan impuestos o pagan un sinfín de servicios que nos dan el ayuntamiento, es ahí donde se va generando. Entonces el ayuntamiento o el municipio tiene la facultad de administrar libremente su patrimonio. ¿Por qué? Porque también el artículo 115 constitucional le hace ver
que el ayuntamiento tiene facultades para administrar su propio patrimonio, sus propios recursos, son independientes, no pueden ser, no puede ser sujeto a injerción de una a otro municipio ni de los estados jóvenes. Es por eso también les da esa facultatividad para que esos. ¿Y cuáles son los fines de los recursos de la hacienda pública, jóvenes? ¿Cuáles son los fines? ¿Por qué? Es lo que estamos analizando este tiempo, que es uno de ellos, pues puede considerarse desde el punto de vista, el primero es un fin financiero, jóvenes, donde trata de tratar de recuperar todos los recursos económicos que pueda haber a través de nuestras contribuciones y aparte le suman a los, a la, pues, a las partidas que le dan a los servicios, bueno, a los municipios de cada estado, que viene la partida presupuestal del gobierno del estado y del gobierno federal. Entonces, por eso, en un primer término, se considera que tiene la finalidad financiera, que viene a ser un medio de ingreso para financiar el gasto público municipal. ¿Por qué? Porque ahí es donde sale el gasto de todos los funcionarios, el gasto corriente activo de todas las instituciones, llámese agua, luz, teléfono, sueldos, de ahí sale todo. Y con la segunda finalidad, jóvenes, pues está la instrumentación de la intervención. Esto es, ¿qué quiere decir con esto? Pues permite un ingreso para cubrir gastos del municipio. ¿Por qué? Porque si yo doy esa finalidad de construir uno de los medios que se pueda valerse al municipio, pues le está dando facultativos, te están dando facultades para que entre mayor recaudación tiene, mayor desarrollo tendrá nuestro municipio. Entonces, depende de la administración, depende de quién está a cargo, está enfrente del municipio, que depende cuál es el nivel de desarrollo que le quiere dejar, tienen la facultad de aumentar los impuestos y tienen la facultad de distribuir donde ellos creen pertinente. Por eso que el impuesto no solo deben servir para garantizar los gastos necesarios del ayuntamiento, sino también se debe pensar en la probabilidad de alcanzar aquellas áreas más desválidas del país, que son los servicios públicos que requieren salud. Y vemos instituciones, servicios públicos ya desgastados, entonces es ahí donde se ocupa la inversión, es ahí donde se le tiene que dar la imagen a través de los impuestos. Por eso, en esta misma tesitura de la ley de la hacienda municipal, pues tiene dos maneras de conseguir los ingresos de manera ordinario y extraordinario. ¿En qué consisten los ordinarios, jóvenes? Los ordinarios pues vienen a ser la más normal que cuenta el municipio para a llegarse a la capital. ¿Cuál es el objetivo, jóvenes? Pero es directamente legislativo, jóvenes, donde los congresos del Estado, el Congreso del Estado les da una partida presupuestal cada año, donde el ayuntamiento, entonces, son ingresos ordinarios. ¿Por qué? Porque una parte son de las contribuciones fiscales que les da la legislación al gobierno del Estado, que les devuelve a través de recursos económicos los impuestos que les pagó. Entonces, fue una parte de esa obligación constitucional. ¿Por qué? Porque también, así como están obligados a pagar impuestos, tienen el derecho de recibir una parte de la devolución de ese recurso. Nosotros como servidores públicos, todos al trabajar pagamos un impuesto que va directamente a las arcas del ayuntamiento. Entonces, es ahí como hay la funcionalidad bipartita de hacer que los ingresos o hacer que la economía del municipio llegue a donde tenga que llegar. Y lo otro de los ingresos que tiene el ayuntamiento, pues esos son los extraordinarios. Pues prácticamente todos los recursos extraordinarios, jóvenes, es lo que les mencionaba yo específicamente hace rato, que como trabajador o como cualquier comerciante, cualquier emprendedor que pague impuestos, es ahí donde salen las personas físicas y morales. Todas las personas que tienen algún tipo de negocio pagan impuestos. Es ahí donde dos formas de cómo obtener los ingresos en los ayuntamientos jóvenes. Por eso los subsidios y todo lo demás es ahí donde va a caer la responsabilidad. ¿Por qué?
porque estamos, por ejemplo, en la situación que está viviendo Sinaloa. Está la situación crítica del tal vital líquido agua. ¿Qué tal si en estos días no llegara a llover, jóvenes? Todos los que están enfrente del poder, todos los que están frente de una institución, llámese gobierno federal, estatal y municipal, que son los tres órdenes de gobierno que tenemos, tienen que buscar la forma, cómo satisfacer la necesidad de las personas o de su gobernado para llevar ese vital líquido. Entonces, es imposible que el gobierno se quede sin dinero porque los problemas, los cambios climáticos que está teniendo el país nos está llevando a situaciones extremas. Entonces, se tiene que prever, se tiene que analizar para ver, buscar la forma, buscar una estrategia de cómo ayudar a este tipo de personas. Es ahí donde salen los recursos para, para apoyar a la gente. Pero también podemos contribuir de manera voluntaria. No sé si han escuchado hablar del famoso aguatón. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que estamos poniendo cómo nosotros podemos contribuir. Aparte que podemos contribuir con nuestros impuestos, aparte la voluntad de los sinaloenses y culiacanenses, pues tenemos esa cultura de poder donar. Entonces, es ahí la funcionalidad de los municipios jóvenes. No nada más es darle carga al ayuntamiento, hay muchas formas de cómo, ya sea voluntariamente o directa o indirectamente. Pues eso es prácticamente la hacienda pública jóvenes, donde viene, cómo lo recolectan, cómo lo administran y cómo lo gastan y dónde lo gastan. Tiene libertad hacendaria para gastar su dinero, siempre y cuando no derroche de más, porque también acuérdense que también se tiene que justificar todo lo que se gasta. Se fiscalizan las cuentas públicas y es ahí donde empiezan a rendir cuenta también nuestras autoridades. Entonces, jóvenes, pasamos al tercer tema, que es las funciones municipales. Pues prácticamente, jóvenes, es lo que les he estado mencionando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque en los municipios, en México específicamente, es una unidad organizacional territorialmente hablando, jóvenes. ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Porque tiene una división territorial, tiene una organización política dentro de un estado. Y su función principal, jóvenes, es administrar y prestar servicios públicos a la comunidad local, a la comunidad local, garantizando el bienestar y el desarrollo de todos sus ciudadanos. Entonces, es una de las funciones principales del municipio que tiene jóvenes. Para en su plan de desarrollo, pues tiene que contemplar muchas vertientes o muchas variantes, pero que si piensen en una política pública de la comunidad a un nivel local, siempre se va a pensar en la garantía y el bienestar del desarrollo. ¿Por qué? Porque es el objetivo principal de todo gobernador, de todo presidente municipal, de que su estado, su municipio vaya progresando. ¿Cómo? A través de lo que ya mencionamos hace rato, recolectando este, impuestos, ser buenos ciudadanos. Tenemos de tener una cultura de legalidad en todos los aspectos para que esta funcionalidad del ayuntamiento siga empujando y haya mejor desarrollo. Porque y dentro de esos jóvenes, dentro de las funciones del municipio, no nada más es recaudar impuestos, no es nada más administrar nuestro dinero, administrar nuestro municipio, simplemente también tiene la capacidad de gestión ante cualquier instancia pública, jóvenes. ¿Por qué? Porque si hay si hoy tenemos un problema fuerte y no hay recursos para eso, pues tiene que acudir ante las autoridades superiores. Entonces, no es nada más, ya tengo mi hacienda pública, ya puedo administrar, ya puedo aumentar todo lo que yo quiera de impuestos y de ahí soy independiente. No, sino también busca gestiones, hacen convenios. ¿Para qué? Para que haya mayor movilidad, por decir, la construcción de avenidas, calles, que le dan una imagen de la sociedad, pues también es uno de los tantos las funciones que tiene el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no solo no estamos hablando de cuestiones de infraestructura, pero también falta lo más importante, jóvenes, la cultura, la educación, el deporte,
va incluido de sus facultades, dentro de sus funciones, es crear espacios públicos, crear espacios para poder jugar, para poder divertirse, para tener una sana convivencia a sus gobernados. Entonces, y para eso pues tiene que estar regulado todo, tiene que estar regulado dentro de un bando de policía, cómo se tiene que comportar los ciudadanos para poder llegar a esa paz, tan anhelada paz. Por eso entonces, jóvenes no es nada más eso, sino que también es cuidar su territorio donde marca su jurisdicción, mantener el orden público, que es fundamental, fomentar la participación ciudadana a través de muchas formas, jóvenes. Fomentar la participación ciudadana, lo que les mencionaba hace rato, es contribuyendo en diferentes formas. Entonces, no es nada más tarea del municipio, jóvenes, sino de todos. Y el cuarto tema, que es la justicia municipal. ¿Por qué la justicia municipal, jóvenes? Van a decir, bueno, pues, ¿por qué? Pues porque también no es nada más crear, no es nada más recaudar, simplemente, bueno, también, como les mencionaba hace rato, que todo ciudadano en cada municipio, cada estado, se crean reglamentos. Dentro del municipio se crea un reglamento, dentro de ellos podemos hablar el bando de policía y gobierno, cómo me debo de comportar como sociedad. Entonces, es a través de ahí cómo se empieza la justicia, pero en sí, sí, una justicia municipal en términos penales no existe, jóvenes. Cuando hablo de justicia es otro tipo de justicia, como por ejemplo, pues las facultades que tienen, qué principios tienen de resolver conflictos, controversias entre particulares, o entre particulares y gobierno particulares, cómo se tiene que enfrentar, cómo se tiene que distribuir las actividades que se tiene que hacer, jóvenes, cómo se tiene que, cómo se tiene que solucionar un conflicto de carácter administrativo, civil o penal que hay dentro del ayuntamiento, porque no nada más es esa recaudación, porque tienen problemas administrativos y penales y civiles. ¿Por qué? Porque ellos son los que crean las concesiones. Hay concesiones que se dieron 10 20 hace 30 años y si no quieren o ya se les venció o está por vencerse, van a analizar si le vuelven a autorizar o otros años más de servicio, otros años más de concesión. Entonces, es ahí donde empieza la disputa. Por eso también en la justicia municipal también se analizan las controversias y conflictos que hay ¿por qué? Porque dentro del territorio pues se tiene que dar una solución para que haya esa convivencia que decíamos. Entonces, hay juzgados municipales, tienen sus propios órganos internos, tienen sus propio grupo de colegiados que administran la justicia para impartir justicia a nivel municipal, siempre y cuando hay violaciones al reglamento que dictamina o que haya sacado lo del cabildo, o haya dado a conocer, haya dictaminado el ayuntamiento, jóvenes. ¿Por qué? Porque si hay un problema penal dentro o una disputa de poderes entre instituciones, pues se tiene que buscarle una solución. Entonces, tiene que los juzgados municipales, por ejemplo, no se han escuchado lo que son los tribunal contencioso municipal. Entonces, es ahí donde empiezan a analizar sus órganos jurisdiccionales, jóvenes, que controlan la legalidad y todas las acciones municipales, que todo lo que conlleva. En ese consiste la justicia municipal. ¿Por qué? Porque la justicia administrativa en los municipios jóvenes del Estado, pues se imparte a través de un órgano jurisdiccional administrativo que tiene un control de legalidad. Y los municipios, pues sí, los municipios son autónomos, dotados de autonomía para dictaminar sus fallos. Ellos, si hay una disputa entre un particular, entonces se tiene que litigar, analizar el tipo de litis que se tiene que hacer para qué, para ver quién tiene favor, depende de qué problemática están analizando. Por ejemplo, cuando quieren construir una calle, pero hay una, hay una casa, es un particular, pero lo- quieren meter una escuela, pero ahí tiene que pasar una calle. Entonces, ¿qué se tiene sobre qué vía tienen que solucionar ese problema, jóvenes?
quién tiene que intervenir, si es directamente el Estado o es el ayuntamiento. Entonces es ahí donde empiezan a analizar qué tipo de justicia, qué tipo de resoluciones se le tiene que dar, qué tipo de, 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 este, de herramientas jurídicas se tiene que buscar, pretender hacer, apoderarse de ese terreno, porque la Constitución dice también que todo ciudadano, bueno, todo gobierno puede expropiar, siempre y cuando justifica que ahí va a ser un bien de uso común, pero también está afectando a otros intereses, que es la propiedad del tercero, del, del tercero, del tercer, se me fue la palabra, Juanes, del tercer indicado en el parte. Entonces, si yo como tercer elemento de la litis, veo que me están afectando derechos, pues no me voy a quedar de brazos cruzados, tengo que llegar a un convenio, depende que sea, pues si estamos hablando del municipio, es del municipio para ver cómo solucionamos el problema, por eso sea administrativo, civil o mercantil y penal, hasta agrario pueden ser, llevar los del independiente, los del ayuntamiento jóvenes. Por eso, muy importante que el ayuntamiento no es nada más se recaudar fondos, sino que tiene muchas responsabilidades. Incluso en la charla de esta clase jóvenes nos quedamos cortos porque hay muchos temas que se pueden ver más, se pueden ampliar más porque estamos viendo lo básicos para poder llegar a entender, comprender cuál es la estructura y la funcionalidad del municipio, cómo está conformado la estructura, dónde viene estructurado la hacienda. Por eso ocupamos analizar un poco, porque en la ley orgánica municipal del Estado de Sinaloa, pues vienen todas las facultades que tienen que hacer cada servidor público. Dentro de ellas también viene la hacienda pública, creo que en el artículo 65 de la ley orgánica municipal del Estado de Sinaloa, establece qué tiene que hacer la hacienda municipal, cómo le va a hacer, para qué, para que haya más ingreso económicamente hablando a las arcas del ayuntamiento. Entonces, son facultades que se le dan, ocupamos unas dos, tres clases más para poder adentrarnos un poco más del tema en cuestiones de la justicia que hay dentro del sistema municipal, porque no nada más es entender, comprender el, el significado, el concepto de la justicia municipal. Jóvenes, si ustedes algún día van a ser funcionarios públicos, ahí van a entender, a comprender realmente la compleja labor que hacen los funcionarios públicos. Por eso, como es tan amplio y tan compleja hacer funcionar que un ayuntamiento camine de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, pues se dividen los trabajos, se dividen los departamentos, se dividen por sectores y cada quien a trabajar para un solo objetivo, que es el del bien común. Es, hasta ahora, jóvenes, es todo por estos tres temas que estamos viendo. En otro, en otra sesión analizaremos otros temas más, no es más importante, simplemente van relacionados, simplemente ya van más especificados realmente qué tiene que hacer un presidente, cómo se tiene que organizar, cómo delega responsabilidades a través de sus empleados, cómo delega responsabilidad a través de las personas que él eligió directamente para que se haga cargo de ese departamento o de ese sector o de esa comunidad. Entonces, en otro bloque estaremos tocando esos temas jóvenes. Gracias por su atención.